Bueno, yo voy a comenzar este video hablando sobre el texto La diversidad bajo sospecha de Scliar. Scliar, este autor, plantea tres miradas diferentes para poder como entender la diversidad. La primera mirada de la que él habla como muestra el sujeto como fuente de todo mal. En lo que hace referencia en esta mirada es de cómo la modernidad debe buscar como diferentes estrategias y control para poder controlar al sujeto dentro de la diversidad, dependiendo su demonización, la demonización del sujeto, la transformación del sujeto ausente, que esta ausencia hace referencia a las diferencias que tienen las culturas. También habla de la delimitación y la limitación de sus perturbaciones, de los miedos que tienen los sujetos y otras más. Esta mirada también habla de una lógica binaria, que esta lógica binaria dice y plantea que es quien creó lo malo, y dice que sin lo malo no existiría lo bueno, que gracias a lo malo existe lo bueno y viceversa. También en esta mirada se habla como de un estereotipo que se llama del otro diferente, que a lo que hace alusión o a lo que hace referencia es al sujeto como portador de todo lo malo, que todas las fallas lo porta el sujeto. En cuanto a la educación, en esta mirada plantea como que la educación fue tomando como diferentes maneras, diferentes formas, pero una de las que más adoptó fue la violenta, y por eso se trataba como de sacar toda esta negatividad. Sin embargo, es como que influía en el pensamiento elaborado, ¿no? Después está la segunda mirada, que hace alusión como a un sujeto pleno dentro de una marca cultural. Habla de que dentro de las culturas, como que la cultura es homogénea en cuanto a sus vivencias y a sus creencias. Y también habla de cómo un estudio primitivo de las culturas primitivas, que hicieron un estudio que dio como resultados que la cultura es un patrón que lo que hace es como darle un sentido a la vida de estas personas, un sentido a la vida de las personas que son miembros de estas culturas. También habla que una de las características que tienen como estas culturas son que son equilibradas y que son como armoniosas. Para Bahá o algo así, no sé bien cómo se pronuncia el nombre, el apellido, la diversidad cultural es como la representación de la separación cultural en su totalidad, ¿no? Dentro de todo esto aparece lo que es el multiculturalismo, que el multiculturalismo aparece como algo conservador, que lo que hace es abusar de lo que es la diversidad para poder crear como una asimilación más como social, digamos, ¿no? Y también el multiculturalismo lo que hace es como crear como fronteras de exiliación para las personas que son como consideradas no gratas o de pensamiento oscuro e incompleto.
En cuanto a la educación, en el multiculturalismo aparece como la homogenización y hace como alusión a la desigualdad, ¿no? Después está la tercera mirada, que la tercera mirada habla de el sujeto a tolerar, perdón, que dice como que en esta mirada, según Walser, para él la diversidad como que la modernidad como que plantea dos miradas diferentes a la tolerancia, que una es la asimilación individual y la segunda es como el reconocimiento del grupo. Esta mirada habla de que las personas que utilizan la tolerancia lo usan para despegarse de lo que es la responsabilidad y de enmascarar lo que es la desigualdad, ¿no? Ya que la tolerancia es la similitud como de la indiferencia, ¿no? En cuanto a la educación, la tolerancia está naturalizada y hace como una indiferencia a lo extraño. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el texto de Cultura y Sociedad de Canclini. Este texto habla de que cómo la cultura puede tener muchas definiciones dependiendo la persona. La persona es como que le otorga la definición que quiere, ¿no? Porque, por ejemplo, para las lenguas lógicas y todo eso, el conocimiento, la cultura, porque por ejemplo, para el lenguaje popular, la cultura tiene una definición, después para la filosofía tiene otra. En cuanto a las ciencias sociales, la cultura como que tiene muchísimas definiciones y eso va dependiendo la persona que le quiera dar como la definición, ¿no? Según el idealismo alemán, la cultura se basa más que nada en los valores, en lo moral, en lo estético, en las creencias, mientras que, por ejemplo, en las humanidades hace como alusión a que la cultura son más los conocimientos intelectuales, ¿no? Canclini lo que hizo fue como dividir en tres partes como el significado de la cultura. Primero está la de cotidianidad, que habla de que, por ejemplo, bueno, una de ellas, como dije, es la cotidiana, que es la que hace como referencia a los conocimientos, a las producciones intelectuales. Como en esta definición se pone a la cultura y a la civilización como en contra, pero tienen como más relevancia, por así decirlo, la cultura, porque es la que puede ayudar más en cuanto a un desarrollo social. Y Canclini estaba como en contra de esta definición, ya que él sí entendía como a las sociedades. Después está la científica, que lo que esta plantea es que la cultura es todo aquello que se produce por el hombre y que no es todo lo natural. Y después está la marxista, que lo que habla es que es como que reduce todas las producciones simbólicas en cuanto a los materiales para la sociedad para poder transformarla, digamos, ¿no? En todo esto también habla de cómo el relativismo cultural es el más adecuado y es el que más se usa y se usaba para poder decir y para poder como confirmar que ninguna cultura es
superior o inferior a la otra, ¿no? Así que se podría como definir que la cultura es toda aquella producción de fenómenos que aportan a la sociedad para poder crecer. Bueno, ahora les voy a seguir hablando sobre el texto, el enfoque de las ciencias sociales en el Jardín Infantes de Beatriz Goris. Ella plantea como dos ejes grandes, el cual uno consiste por ejemplo, en los conceptos específicos y los conceptos centrales que aparecen en el área, y el otro eje hace referencia a la vinculación del área en cuanto a las estructuras didácticas. Beatriz Goris tiene una mirada centrada en la complejidad de lo que es la multidimensionalidad para poder entender las diferentes realidades sociales, ¿no? Este texto nosotras el año pasado lo utilizamos para poder hacer un trabajo práctico, el cual consistía en recorrer plazas y a través de ellas poder contestar preguntas, saber más acerca de la historia de todas ellas y poder relacionarlas con las dimensiones que aparecen en este texto, ¿no? La primera dimensión que aparece es la dimensión social, que en esta dimensión lo que habla o lo que hace referencia es saber qué función cumplen las plazas o los espacios abiertos para la sociedad, en qué beneficia o en qué aporta. También en esta función se apela a saber si se realizan actividades o si se realizan eventos en estas plazas o si cumple la misma función para los adultos que para los niños, ¿no? Después está también la dimensión espacial, que en esta dimensión lo que se intenta hacer es saber la organización de las estructuras, la organización del espacio. En esta dimensión se puede como apelar a las preguntas de si existe una relación entre los materiales que se utiliza y la función o nada, o también si existe relación entre las funciones y las dimensiones en cuanto a si existe como relación entre las formas, las dimensiones y la función. Después también está la dimensión temporal, que lo que hace referencia es a darle como importancia al tiempo, a saber manejarlo, ya sea en lugares abiertos como en lugares cerrados, como lo son por ejemplo las aulas, ya que administrar el tiempo es algo muy importante a la hora de dar una clase o de enseñar un conocimiento, ya que dependiendo del tiempo va a ser el conocimiento va a dar como buenos frutos o no. También en los espacios abiertos a poder, el tiempo te da a poder observar, a poder fijarse las relaciones que tienen las personas, los colores que aparecen o los olores. Después también está la dimensión tecnológica, que es la que propone saber qué materiales se utilizaron para construir estos objetos, cuáles son las funciones o qué objetos hay dentro de esta dimensión. Después aparece la dimensión económica, que esta dimensión hace referencia más que nada a, a, a saber quién se hace cargo en cuanto a las cosas, si es que algún objeto se rompe, quién es el encargado de reconstruir tal objeto, o si se pueden vender cosas o no en la plaza, si se necesita algún permiso, que de acá viene la dimensión política, que es cómo se divide en esta dimensión el poder, quién crea las leyes
que se utilizan en las plazas. Si se necesita como algún permiso para poder vender, y qué sucede si se rompen estas leyes, ¿no? Y por último está la dimensión cultural, que esta a lo que hace referencia es a poder entender las diferentes creencias, los diferentes valores, las importancias que tiene cada uno en cuanto a la sociedad. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el texto, la importancia del acto de leer. Este texto habla de cómo la lectura es la relación y es la vivencia del ser humano, y lo es también todo lo que está a su alrededor, ¿no? También habla de que la lectura no es siempre una palabra u una oración, sino que es también lo que podemos ver, lo que podemos observar o también lo que podemos percibir, ¿no? Habla también de cómo es enseñada la lectura dentro de las aulas, y dice que en este texto se dice que la lectura debería ser como enseñada de una forma más dinámica para que los alumnos puedan entender de una mejor manera lo que están leyendo, lo que están aprendiendo. Y nada, habla de eso, de que la lectura debería ser como algo mucho más dinámico. Ahora hablando sobre un poco el texto, el valor de educar en la sociedad actual y el talón de Aquiles del pensamiento único. Este texto habla de cómo se intenta tratar el valor de la educación en el contexto actual en el que estamos. También habla de cómo los maestros, los docentes, los educadores son, por así decirlo, los únicos que pueden estimular al pensamiento reflexivo, y así de esa forma poder derrotar todas las cosas que se dicen del pensamiento único. También con el pensamiento reflexivo poder ayudar a que la sociedad como que progrese o que se anime a surgir más movimientos sociales. Y también habla de cómo la derrota del pensamiento único, como fue derrotado por el pensamiento reflexivo, se abrieron como nuevos espacios donde la gente puede ir a dar sus opiniones, y de esa forma se fueron como transformando los pensamientos. Y ahora hablando un poco sobre el texto de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, él en este texto habla de cómo, de una característica que surge mucho en las aulas, que esta característica es como la narración y la memoria, y que los alumnos como que hagan memoria a la hora de estudiar y de aprender y de incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Que dice que esto es como que surge mucho en las aulas. Y Paulo Freire dice que los niños son como recipientes que uno va como depositando conocimientos, y de esa forma como que los va como formando, digamos, para que sean seres humanos acabados y plenos, ¿no? También en este texto habla de cómo la educación bancaria tiene como una contradicción, ya que dice que los maestros son como los únicos que piensan, que son los únicos que enseñan, que son los únicos que hablan y que pueden dar opiniones. Y bueno, nada, y surge como esta contradicción, ¿no?